Les voy a comentar sobre las actividades que les he dejado aquí en plataforma. Ok, bueno, inicialmente si ingresan a la plataforma virtual, van a encontrar este apartado de nuestro curso particular. Y, ok, aquí yo ya he estado organizando todas las actividades que tenemos del curso. Como ya conocen el orden, aquí tenemos el enlace de acceso a las sesiones, una pequeña actividad donde se marca la asistencia, la sesión con los videos grabados, etc. Ya les di de alta las actividades de los 3 bloques, que sería un paquete de actividades por semana que utilice el lenguaje Python. A grandes rasgos les comento que las actividades las pueden entregar al final del curso. Esta va a ser la última semana del curso, entonces, bueno, vamos a terminar el día viernes. Y si gustan, bueno, después de terminar el curso podemos tomar quizás una semana de tolerancia para que puedan subir las actividades. Entonces son del bloque 1, bloque 2 y bloque 3, con las mismas instrucciones de las actividades del bloque 1. A grandes rasgos, bueno, si ustedes ingresan aquí al foro de actividades bloque 2, corresponde a la semana anterior. Para la semana del 17 al 22, que vimos principalmente funciones definidas por el usuario, vimos estructuras de control, vimos vectores, matrices. De esos temas de esta segunda semana, les pido básicamente resolver 5 problemas relacionados con su perfil de estudios en el lenguaje Python y compartirlo en una carpeta general. Esto es un foro, aquí pueden responder correspondiente a estas actividades. También les subí un foro de dudas generales. En caso de que tengan alguna pregunta o alguna cuestión referente al código, lo pueden colocar aquí y yo les voy a responder, o sus compañeros también pueden responder. Entonces vamos a comenzar la sesión de hoy. ¿Alguna duda o comentario antes de comenzar? Por mi parte no, gracias. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, voy a apagar un poco la cámara para que no consuma tanto ancho de banda y no tengamos problemas con la grabación o con la compartición de pantalla. Ok. Si ingresan aquí ustedes al repositorio del curso que está en plataforma, ya lo actualicé. Van a poder consultar todas las notas del curso. A grandes rasgos fue lo que estuvimos desarrollando aquí. Si entran a esta primera carpeta que se llama uso del lenguaje, bueno, aquí están organizados todos los temas que hemos visto, numerados en el orden que lo fuimos viendo. A grandes rasgos vimos desde lo más básico hasta el uso de funciones un poco más avanzadas, como funciones definidas por el usuario, como vectores, matrices, funciones algebraicas, algunos ejemplos de aplicación, etc. Lo que resta del curso, que sería esta semana y el día viernes, vamos a dedicarnos a ver algunos ejemplos correspondientes al uso de librerías. Aquí en la carpeta 2 yo les puse un poco sobre el uso de algunas librerías. Este es el apartado de la sesión anterior, correspondiente a la librería SymPy, que es una librería de análisis de matemáticas simbólicas, que bueno, para el área de ingeniería a mí me parece muy pertinente porque nos sirve para trabajar con ecuaciones algebraicas, integrales, diferenciales, límites, nos sirve para sustituir valores en fórmulas que finalmente, bueno, como
como personas que nos encontramos dentro del área de la ingeniería, esas son herramientas fundamentales. Entonces, bueno, esta es la librería simbólica SymPy, que se importa con el nombre SymPy. Tenemos tres formas de importarla. Una directamente con este comando, importa la librería completa con el nombre SymPy. Podemos utilizar un pseudonombre. Aquí, por ejemplo, se importó con el nombre SP. O directamente importar todas las funciones de la librería SymPy. Esta es una práctica común a veces, en donde importamos todas las funciones, métodos, variables, constantes que se encuentran almacenadas en la librería, para no tener que estarnos refiriendo siempre a la misma librería. Aquí, por ejemplo, se entiende que se importaron todas las funciones. Entonces, bueno, vamos a ver algunas otras aplicaciones de esta misma librería, particularmente para la gestión de ecuaciones. Voy a abrir Google Colab desde esta página, colab.research.google.com. Okay. Para comenzar a trabajar una serie de cuestiones que vamos a ver, principalmente cómo definir fórmulas, cómo sustituir dentro de esas fórmulas, que bueno, todo eso nos va a servir como una calculadora avanzada. Ok, entonces hago colab.research.google.com y voy a hacer aquí clic en nuevo cuaderno para que me abra una nueva sesión. En esta sesión ya puedo trabajar. Entonces, bueno, la voy a llamar uso de fórmulas en la librería SymPy. Ok, voy a incluir una casilla de texto y esta de código la voy a eliminar para usar esta como un encabezado. Y bueno, ya vimos que para acceder a la librería, todas las librerías de Python utilizan la terminación ORG. Escribo un gato para denotar que ese es un título. Escribo dos gatos para denotar que ese es un subtítulo. Tenemos esa fórmula, perdón, esa liga, o directamente la liga oficial sympy.org. La que estábamos viendo es de documentación, pero esta es la más general. Entonces, bueno, en ingeniería vamos a hacer uso de muchas fórmulas realmente, en cualquier área. Pero aquí vamos a ver cómo definir fórmulas dentro de esta librería. Entonces, bueno, vamos a tomar como ejemplo. Noten que mientras más gatos uso, esto lo va haciendo más pequeño. Como un título, un subtítulo de ese título, este es un subtítulo del título anterior. Si yo no uso nada, utiliza un... Okay. Si yo no uso nada, utiliza texto normal. Entonces vamos a crear una fórmula de ejemplo para que quede esto un poco más claro. De inicio, los pasos a seguir a grandes rasgos es definir las variables simbólicas que van a tener en este ejemplo y posteriormente trabajar con esas variables simbólicas. Vamos a definir un ejemplo de una fórmula. Bueno, aquí podemos usar muchas fórmulas. Voy a usar una que tenga muchas variables. La voy a escribir con comandos LaTeX. Voy a usar una fórmula sencilla. Voy a usar la ecuación de estado de un gas ideal. Bueno, a grandes rasgos esta ecuación de estado
engloba una serie de leyes físicas de un gas ideal o de un gas en general. ¿Y cómo se relacionan las variables entre sí? La presión que tiene un gas a determinado volumen, dependiendo del número de moles, se relaciona con esta ecuación. P es la presión del gas, V es el volumen que ocupa ese gas, N es el número de moles que ocupa ese gas, que bueno, está relacionado con la cantidad de sustancia, masa entre peso molecular. R es una constante, T es la temperatura del gas. Entonces, con esa fórmula vamos a realizar una serie de operaciones. Lo voy a ir describiendo aquí de manera rápida. Lo pongo entre gato para que aparezca como una fórmula. No les he comentado cómo poner espacios. Para poner espacio el comando es este. El comando es este. Barra invertida quad. Ese es el comando, realmente no recuerdo qué significa. Pero es, bueno, es la forma de colocar espacios en el editor de ecuaciones. Si no quieren tener problemas con eso, por ejemplo, podrían tener solamente la presión y ya como texto escribirlo así. Creo que no me lo reconoció. Así, está acá abajo. Bueno, ya depende cómo lo quieran establecer, lo voy a dejar así. Entonces V es el volumen que ocupa un gas. T es la temperatura del gas. En escala absoluta. Bueno, a mí lo que me interesa ahora es la fórmula. Y R tiene valor dependiendo del sistema de unidades. R se llama constante universal de los gases ideales. Y tiene este valor en el sistema internacional de unidades. Entonces, bueno, vamos a definir primero la ecuación y vamos a trabajar con ella. Voy a crear una celda de código y voy a definir la fórmula como una ecuación algebraica. Para esto yo necesito definir que estas variables P, B, T van a ser precisamente variables algebraicas. No se guarda con un valor, sino que internamente dentro de esta librería debe de reconocerse que son fórmulas o que son variables algebraicas. Entonces, bueno, voy a importar la librería SymPy. Si yo digo que de SymPy se importen todas las funciones, aquí yo ya estoy cargando dentro de esta libreta la librería SymPy. Entonces, bueno, ya posteriormente lo voy a dejar en una sola celda independiente. Aquí está conectando. Ya se conectó y ya se cargó. Entonces, bueno, ya tengo disponibles ahora todas las funciones de la librería SymPy. Voy a poner ahí. Este era el paso de importar librería. Y ahora yo voy a definir la fórmula como una ecuación algebraica.
Para eso necesito, todos estos aquí se reconocen como comentarios, necesito definir las variables. Digamos, ese es el primer paso, que teóricamente son variables independientes. Entonces, para esto, podríamos hacer una por una, ¿no? Podríamos decir P es igual a una variable simbólica, que se llame P. Y podríamos hacer lo mismo, B es igual a una variable simbólica que se llame B. Hay una forma de simplificar esto. Le voy a poner P, B, N, R, T. Las voy a definir todas en un solo comando. Y acá, separadas por espacio. N, R, T. Entonces, si corro, ya lo hizo. Yo puedo ya decirle, muéstrame qué hay en la variable P. Bueno, en la variable P tenemos presión. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, podría parecer redundante, pero este comando me dice que si yo llamo P en el código, reconoce P es una variable simbólica o algebraica que se llama P mayúscula. Entonces yo puedo desplegarlas todas. Listo. Ahí están todas nuestras variables. Ahora, la segunda parte sería definir propiamente el modelo matemático. Ustedes le pueden poner a la ecuación un nombre que se llame como ustedes quieran. Ecuación, modelo de gas ideal, ecuación de estado, no sé. Yo le voy a poner gas-ideal. Y yo la voy a definir como una ecuación propiamente, como una fórmula. Para esto utilizo la función que se llama EQ. Aquí me dice, representa la igualdad de dos objetos y puede ser fácilmente mostrada como una igualdad o una desigualdad. Entonces, bueno, a grandes rasgos, el comando es el siguiente. Yo defino EQ, ecuación, con los lados de la igualdad. El lado izquierdo de la igualdad sería presión por volumen, el lado derecho es NRT. Entonces, bueno, la igualdad se pone PB, la voy a poner así, igual. Aquí ya estoy utilizando operadores para que reconozca que estas son operaciones entre las variables. Entonces, si le doy continuar, no puede ser una expresión. Aquí tuve un error. La igualdad se separa con coma. Le doy correr, ya la guardó. Le voy a dar ahora muéstrame qué hay en la variable que le llamé gas ideal. Entonces en la variable que le llamé gas ideal está mi fórmula. Aquí lo organiza de manera diferente, pero el orden de estos productos no altera la multiplicación. Son factores, entonces aquí ya tengo la ecuación guardada. Yo ya puedo trabajar con esa ecuación. Puedo hacer cualquier cosa realmente. Yo podría, por ejemplo, despejar variables de esa ecuación. Para hacer operaciones con el modelo matemático, por ejemplo, despejar. Para despejar se usa la función o el método de la variable que se llama solve o resuelve. Entonces, por ejemplo, yo puedo despejar cualquier variable, ¿no? Quiero despejar temperatura. Entonces, para despejar temperatura, yo voy a hacer solve. Voy a decirle de qué ecuación quiero. Quiero que me lo despeje de gas ideal.
y coma. F, el primer argumento es la función o el modelo del cual yo quiero despejar, y luego las variables simbólicas. Yo quiero despejar, por ejemplo, t. Si corro esto, noten que me despejó t. Si yo despejo temperatura de acá arriba, T sería presión por volumen entre el número de moles por la constante R. Entonces hizo un despeje. Y yo puedo despejar varias ecuaciones. Realmente puedo despejar todas las variables que yo quiera, a pesar de que le dé un modelo implícito. Yo podría, por ejemplo, aquí vamos a hacerlo así. Aquí voy a mostrar temperatura. Y le voy a poner T igual a eso. Y vamos a hacerlo para todas las variables. Si yo quisiera despejar ahora, por ejemplo, presión, le voy a poner P. Y aquí le voy a poner que resuelva para P. Y así sucesivamente yo puedo despejar número de moles, por ejemplo. Y aquí que despeje N. Y yo podría también despejar, ¿cuál me falta? Volumen. Aquí lo estoy copiando y pegando y estoy generando líneas para que me dé la temperatura, es tal. Despejar presión. Ok. Despejar número de moles, despejar volumen. Me faltaría despejar R, aunque esa es una constante. Pero también se podría hacer. Despejar R. Y aquí le pido que despeje R. Entonces si corro esto, ok, me está faltando desplegar. Noten que solo respondió el último. Si no le digo que lo imprima, solamente me da el último valor. Entonces aquí le voy a poner a todo display. Acá también. Acá también. Acá también. Entonces ahora sí, si lo corro, aquí está. Despejando temperatura, T es igual a eso. Aquí me está dando no. Vamos a ver por qué. Aquí también me faltó display. Se lo puse en print. Debería ser en la ecuación. Display se usa para mostrar ecuaciones. Print se usa para mostrar texto. Le debemos de poner cada vez que queramos mostrar ecuaciones. Le ponemos display. Entonces, me sobró un paréntesis aquí. Casi siempre que tienen un error en el comando les dice en dónde está el error. Sería ahí. Entonces ahí está. Si despejan temperatura, si despejan presión, si despejan número de moles, si despejan volumen, etc. Entonces pueden trabajar con esta fórmula. Si quieren que esté separado por una línea, por ejemplo, podrían hacer barra invertida n. Cada vez que va a comenzar este mensaje, se pasa a la línea siguiente. Entonces, si lo vuelvo a correr, aquí está. Despejando temperatura, bueno, el modelo es sencillo, puede despejar modelos más complejos. Despejando T, PV entre R por N. Despejando R es PV entre temperatura por número de moles.
y así sucesivamente. Entonces, esta es la forma en la cual podemos trabajar de manera simbólica haciendo álgebra. No es lo único que podemos hacer. En un momento vamos a ver cómo sustituir valores específicos en esta fórmula para trabajar con este modelo matemático. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Yo sí, profe. Sí, adelante. Si por ejemplo ya vi que R, dependiendo del sistema en el que se esté trabajando, pues se necesita de valores diferentes, ¿no? ¿Se podría importar algún, ¿cómo se llaman estos? Como algún compendio o alguna base de datos pequeña que tuviera todas esos valores de R? Sí, sí se puede. Si gustan que finalicemos este ejemplo, podemos plantear un ejercicio de ese tipo. Podrían ustedes crear una hoja de Excel, por ejemplo, que tuviera los valores de R, los importan aquí al cuaderno o al código y se pueden acceder a partir de comandos. Sí se puede. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver la siguiente parte. Otra aplicación común de modelos matemáticos, voy a agregar una nueva celda de código, es sustituir valores numéricos. Sustituir valores numéricos en el modelo. Es decir, bueno, usualmente tenemos datos de esta fórmula y se pide calcular una de las variables. Entonces, para sustituir los valores, a grandes rasgos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar aquí texto. Para sustituir los valores en el modelo, usamos un comando que se llama subs. Cuya sintaxis es la siguiente. Esto lo voy a marcar de negritas. La sintaxis es la siguiente. Básicamente tenemos una ecuación. Este comando subs es un método que está definido dentro de esta librería que se aplica a una ecuación. Entonces sería subs y los valores que queremos sustituir. Subs y los valores. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí usaríamos las variables que queremos sustituir. Por ejemplo, variable 1 igual a un valor 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, variable 2 igual a un valor, etcétera. Básicamente ese es el comando. Entonces digamos que yo quiero de esa ecuación, yo tengo la ecuación que le llamé gas-ideal, que es esta. De esa ecuación yo quiero sustituir, bueno, lo siguiente. Yo tengo, vamos a suponer que tenemos este problema, ¿no? Encuentre la presión de un gas ideal
les voy a dar temperatura, 300 Kelvin, por ejemplo. ¿Qué más me falta? 3 moles de... Vamos a darle valores a todo. 3 moles de gas ideal que se encuentran a 300 Kelvin. Y ocupan un volumen de... no sé, aquí podemos usar el 2 litros. Algo así. La constante R, vamos a decir que vale en esas unidades 0.8206 litro por atmósfera entre mol Kelvin. Entonces, bueno, yo tengo este modelo de aquí. Si quisiera sustituir, tengo que N vale 3 moles. Tengo que volumen vale 2 litros. Y tengo que temperatura vale 300 Kelvin. Entonces yo quiero encontrar el volumen, perdón, la presión tal que se cumplan estas características. Bueno, de inicio podría parecer muy fácil. Vamos a implementarlo aquí. Entonces yo necesito, voy a guardarlo en una variable que le llamo volumen. Y de aquí yo voy a generar una ecuación. Esta es la ecuación del volumen. De hecho es el despeje de B, no es necesario despejarla. Pero si quisiera, voy a generar lo siguiente. Voy a hacer solve de la ecuación que yo le llamo gas-ideal. Quiero resolver para B. Entonces, bueno, si hago eso, me daría el volumen despejado primero. Le llamé EQ volumen. Le pedí mostrar la ecuación, que bueno, es nRT entre número de moles por presión. Yo puedo hacer otro paso. Si quiero directo obtener el volumen, por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. Esto me genera la ecuación de aquí. Y yo en esa ecuación le voy a poner subs. A ver si me lo está reconociendo. Bueno, aquí la idea sería poner las variables de los valores de cada ecuación, ¿no? Separados por comas y divididos por paréntesis. Si quieren ver la documentación completa, aquí les muestro este enlace. Operaciones básicas, por ejemplo, sustitución. Por ejemplo, aquí están definiendo una fórmula que es una expresión como coseno de x más 1. Entonces, en esa expresión están sustituyendo x con el valor de y. Por eso aquí la expresión es coseno de y más 1. Y así sucesivamente. Entonces, lo que queremos, por ejemplo, me voy a pasar hasta abajo donde vienen ejemplos de 2 o más variables. Lo que queremos es algo así. De la expresión, por ejemplo, esta expresión de arriba que es x cúbica más 4xy menos z, sustituir x igual a 2, y igual a 4, z igual a 0. Entonces, es lo que planteamos. Se debe encerrar entre paréntesis y darle una lista como estas variables que se van a sustituir. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí me había faltado el corchete,
es decirle que, bueno, ¿cuánto vale R? Le voy a poner R. En lugar de igual se separa con comas. Sería 0.08206. Luego T, vale 300 y así sucesivamente. Número de moles, vale 3. Me falta volumen. Voy a agregar otro. Volumen, vale 2 litros. Déjeme ver si me lo acepta así. Si no, lo hacemos por pasos. Ok, es una lista. Vamos a hacerlo por pasos. De la ecuación de volumen, primero, yo tengo esto. Es que quería hacerlo en un solo paso, pero al parecer primero tengo que guardar esta ecuación de volumen y luego decirle que en esa ecuación de volumen sustituya todo eso. Si quieren verificar si corre, hacen punto y subs. Creo que no me lo está reconociendo. Ok, vamos a ver si no me sobró un paréntesis. Creo que sí. Ok. Es el atributo. Vamos a ver, lo que pasa que probablemente esta sea sintaxis para Python 2 y yo estoy utilizando sintaxis para Python 3. Vamos a ver, voy a hacer una prueba rápida. Por ejemplo, si defino lo siguiente. Vamos a definir cualquier otra ecuación en términos de, por ejemplo, volumen. Que esa otra ecuación sea 3 veces el volumen. Ok. Y sobre esta, ok, si tiene esa definición. Yo lo definí B mayúscula. Sí, este es el comando. Vamos a ver cuál es el error. Aquí me está sustituyendo, por ejemplo, en esta ecuación, 3 veces B y B con el valor de 2. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Para esta ecuación, probablemente la tenga que definir como una ecuación normal. Previamente. Es que tienen diferentes atributos. ¿Cómo lo saben ustedes? Por ejemplo, si quieren saber de qué tipo es su ecuación, yo le llamé, por ejemplo, a la ecuación gas ideal. Es una igualdad relacional. Por ejemplo, el tipo de variable que yo le definí ecuación 1, que es la de 3 veces el volumen, es SymPyCore mul. Son de tipo diferente. Entonces solamente se puede sustituir en esta de aquí, en la ecuación 1 que se llama SymPyCore. Entonces la vamos a definir de ese tipo, que sería de la siguiente manera. Entonces, bueno, a grandes rasgos, si ya la tienen despejada, la voy a definir como RT entre NP directamente. R por T entre N por P. Y ok, ahí ya lo resolvió para volumen.
RTN. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que debo de definir más bien es la presión. Estaba definiendo volumen. Presión RT entre número de moles por volumen. Entonces RT entre número de moles por volumen. Ahí ya me lo había hecho. Esta sería la ecuación de la presión. Le llamé EQ presión. Entonces estoy definiendo primero la ecuación, luego la muestro y luego en esa ecuación sustituye R con este valor, T con este valor, N con ese valor, B con ese valor. Entonces ahí está. Esta es la ecuación original. Este es el volumen despejado. Y si ustedes sustituyen en esa ecuación del volumen, perdón, es la presión despejada, PRT, R por T, N por B. Ok, esto debería ser la presión despejada. Vamos a ver por qué ahí nos da una presión. Y este sería el valor sustituido. Entonces de inicio deben de definir primero la expresión en términos de las variables, que es esta. Ya sé por qué aquí debo de mostrar la ecuación de presión. Ahí está ya. R por T por volumen entre número de moles, y si ustedes sustituyen esas variables, ese sería el valor, 16.412. Bueno, ya si hacen el análisis dimensional, esto les debería de dar en las unidades correctas de presión. Litro atmósfera entre mol Kelvin es R, temperatura en Kelvin, volumen en litros, N en moles. Entonces esa operación debería de dar en unidades de atmósferas. Esta sería la forma de sustituir. Aquí yo estoy sustituyendo varias variables. R, T, número de moles, volumen. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para presión, para cualquier variable, que tendríamos que definir cada despeje como una expresión. Esta es la forma de trabajar con este tipo de variables. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay un error ahí en la ecuación? En la EQ presión. Porque tenemos inicialmente la definición PV igual a RTN. Sí, vamos a revisar. PV igual a número de moles por RT. Si yo despejo de ahí presión, RTN entre B. Sí, tiene razón. Sí, no estaba haciendo bien el despeje, de hecho. Debe ser esta. Que bueno, fácilmente podrían copiar y pegar. Sí, muchas gracias por la corrección. Ya aquí si lo vuelven a correr, sí da esto. Entonces voy a eliminar esta celda. Y bueno, con estas líneas de código ya ustedes podrían definir quizás una variable correspondiente a una función, por ejemplo, definida por el usuario. Podrían reusar este modelo, este método, por medio de una función. ¿Alguna otra pregunta que tengan del código? Ok. Bueno, otra forma sencilla de reusar esta línea de código es definiendo, por ejemplo, una función definida por el usuario que utiliza el modelo. Por ejemplo, yo puedo definir una función que se llame presión, que tenga como argumentos,
por ejemplo, incluso la R, T, N, B. Y devuelva, por ejemplo, el valor de la presión conociendo estos valores. Esto lo voy a copiar y pegar. Solo voy a copiar este, porque se supone que la ecuación de presión ya la tengo definida, RT por N entre volumen. Y en lugar de usar estos valores, yo le puedo decir allí, sustituye este valor, RTNB. Entonces aquí yo le pasaría los argumentos. Vamos a usar 4 argumentos, que bueno, para no confundir con las variables simbólicas, a R le voy a llamar constante, a T le voy a llamar temp, a N le voy a llamar moles, a B le voy a llamar vol. Entonces en la variable simbólica R utilizaríamos el argumento que se pase aquí. En la variable simbólica T yo voy a sustituir el argumento que se pase en la temperatura. En N voy a sustituir moles y en B voy a sustituir, le llamé vol. Entonces la idea es que esta función regrese, no sé, el cálculo, ¿no? El valor de presión calculado es tal. Yo lo puedo poner aquí. Esta es con una función de retorno, que sería por ejemplo en atmósfera, suponiendo. Y si yo quiero que devuelva todo esto, le voy a llamar presión. Lo guardo en una variable, por ejemplo. Entonces, ya corrí, ya definí esa función. Y se corre directamente haciendo esto y pasándole los valores. Aquí me reconoce que esa función definida por el usuario va a leer una constante, una temperatura, número de moles y volumen. Entonces, bueno, ya está automatizado, le puedo pasar otro valor de constante. La constante no va a cambiar. Para esas mismas unidades la podría definir incluso dentro de la misma función, no sería necesario pasarle la constante. La temperatura, por ejemplo, 400 Kelvin, digamos, 5 moles, y un volumen, por ejemplo, de, no sé, 5 litros. Aquí yo voy a probar si la misma expresión que yo definí, que incluye esta ecuación, se reconoce dentro de una función definida por el usuario. Entonces sí. Esta es la forma en la cual yo puedo reutilizar el código. Si quisieran truncar esto a cierto número de decimales, se puede hacer con el comando print. Aunque tendríamos aquí que cambiar un poco la sintaxis. Si lo quieren truncar, vamos a hacer lo siguiente. Aquí se cambia la F en lugar del formato. Le voy a decir aquí, sustituye, por ejemplo, un valor que ocupe, no sé, 6 caracteres en total con 4 decimales. Yo le puedo decir ahí, esta es otra forma de formato. Aquí se sustituye la variable en lugar de usar llaves. Porcentaje, abro y cierro paréntesis, y aquí le digo qué va a sustituir en este %. Entonces ahí yo quiero que sustituya el valor de presión.
y como es un flotante le voy a poner aquí una F. Entonces si corro esto y luego corro esto mismo, vean que me truncó a 4 decimales. Es por este 0.4. Entonces de esta manera pueden, digamos, combinar dos librerías o más librerías con funciones definidas por el usuario. De esta manera ustedes pueden sustituir, pueden darle valores, por ejemplo, a todas las ecuaciones, a todas las constantes o a las variables dentro de la ecuación y sustituirla dentro de una expresión. Aquí solo hay que comentar que hay dos formas de expresión. Una es propiamente la ecuación, que se define como EQ. Y bueno, aquí tienen, esto es una igualdad. Estas serían formas de definir funciones en SymPy. La igualdad, y bueno, aquí se define como la expresión a la izquierda de la igualdad, coma, la expresión a la derecha de la igualdad, tal como lo hicimos en la función original, por ejemplo acá arriba. Esto era una igualdad, la ecuación que yo le llamo gas ideal es una igualdad. Y esta me sirve para despejar, me sirve para resolver para una variable, resolver numéricamente. Y hay otra que es propiamente la llamada función, o bien nosotros lo conocemos en matemáticas como una variable dependiente de otra variable. Entonces en esta sí podemos sustituir, en la anterior no. En la anterior podemos despejar y podemos trabajar con las fórmulas, pero propiamente podemos utilizar ambas como apoyo. Entonces con la variable dependiente, aquí sí es posible sustituir los valores. Esas son las formas. Aquí, bueno, en el mismo cuaderno les voy a dejar el enlace para que vean las operaciones con esas variables, que a grandes rasgos, bueno, nos sirve para plantear modelos matemáticos, para sustituir variables, etcétera, y es reutilizable, ya que tienen la ecuación, por ejemplo, podrían definir una función interna propia y trabajar con ella utilizando varios valores. Esa es la forma en la que se puede trabajar en Google Colab con fórmulas simbólicas. Con la restricción de que, bueno, al pasarle los datos que quieren sustituir, debe ser, ya abrí esta terminal, debe ser esta sintaxis, la ecuación punto subs, que es un método de la ecuación que sustituye valores, pero la forma en la que le pasamos los valores a sustituir es como una lista. Es una lista formada por tuplas, si pueden notar. La lista está encerrada entre corchetes y son tuplas de dos elementos. La variable, coma, el valor que quieren sustituir. Aquí era para y, para x y para z. Estas son las operaciones básicas que se pueden realizar. La vez pasada vimos, por ejemplo, cómo graficar una función. Se puede hacer si ya tienen definida la expresión.
Y en esta parte analizamos cómo sustituir en una fórmula o cómo trabajar con modelos matemáticos. La siguiente parte vamos a ver cómo definir ecuaciones diferenciales y cómo resolverlas. ¿Alguna duda hasta aquí? Las ecuaciones así, cuando las despeja el mismo programa, esas ecuaciones despejadas también son reutilizables. Sí son reutilizables, pero depende para qué las quieras reutilizar. Por ejemplo, esta, ¿no? Vamos a retomar la ecuación despejada. Entonces, digamos del modelo general. Es aquí. Bueno, nuestro modelo es la ecuación de gas ideal. Nosotros despejamos T, pero bueno, le puedo llamar ecuación de temperatura. Igual al despeje. Vamos a ver si lo guarda. Y vamos a desplegar cómo guardó la ecuación de temperatura. Aquí yo estoy guardando como ecuación el despeje de la temperatura. PV entre N por R. Si quieren saber qué métodos o qué funciones tiene esa ecuación, escriban el nombre de la variable y luego un punto. Y aquí les va a decir todos los métodos o todas las funciones que tiene este objeto. Tiene un método que es append. Aquí le pueden dar información para ver qué más es. Es similar a una lista. Al parecer me lo está dando como una lista, si ustedes observan, porque está entre corchetes. Tiene un método que se llama clear. Esto lo borraría. Si le dan aquí información, bueno, copiar, contar, etc. Si quieren saber qué tipo de variable es, pregunten el tipo, type, es una lista. Entonces, directamente no es reutilizable porque se está definiendo como una lista. Pero si tú lo quieres definir como una ecuación, aquí yo la voy a reescribir, por ejemplo. Simplemente toma lo que está dentro, sin corchetes, pégalo. Se supone que está en términos de tus variables simbólicas. Y ya con esto te lo debe de tomar como una expresión. Aquí despejo temperatura, que sería presión por volumen entre N por R. Si es reutilizable, solo ten en cuenta el tipo. Ya aquí escrita como expresión, si le vuelves a preguntar, por ejemplo, el tipo de la ecuación de temperatura, te debe decir que es SymPy-Core. SymPy-Core se refiere a una función de SymPy en términos de variables simbólicas. Entonces, ya teniéndola así, tú ya puedes trabajar con la sustitución, porque este ya tiene todos los métodos propios de una función, llamados por M. La puedes derivar, por ejemplo. La derivada de eso con respecto a X, bueno, la derivada con respecto a P, por ejemplo, te la puede dar ahí. Si derivas esto de arriba con respecto a P, te da B entre Rn, si está correcto. Entonces sí la puedes reutilizar, solo ten en cuenta el tipo. Puedes evaluar, puedes expandir, etc. De acuerdo, gracias. Sí, de nada. De hecho, este sí debe tener el método subs, sí.
y aquí entre corchetes y entre paréntesis le puedes dar lo que quieres que sustituya, igual como lo hicimos allá arriba. Le puedes decir sustituye, ahí creo que son 4 variables, R con cierto valor, no sé, suponiendo que tengas el valor de R en el sistema internacional. Bueno, aquí obviamente tenemos que ver que las unidades sean correctas y dimensionalmente homogéneas. Podría sustituir la presión, por ejemplo, el volumen, y me falta el número de moles. Esto te debería de dar un valor numérico porque sustituye todos estos números en esta ecuación, P por V entre N por R. Muy bien, entonces bueno, esto les dejo una copia también por si lo quieren consultar. Y para la siguiente parte vamos a ver brevemente cómo resolver ecuaciones diferenciales. Voy a crear un nuevo cuaderno. Antes de continuar, ¿alguna duda de esto o ya quedó claro más o menos? Por mi parte está claro. Ok. Bueno, para resolver ecuaciones diferenciales, vamos a la librería simpy.org. Ese es el enlace. Y a grandes rasgos, la solución de ecuaciones diferenciales plantea la resolución de modelos matemáticos en términos de propiamente diferenciales. Que incluyen tasa de cambio de una variable con respecto a otra. Bueno, a grandes rasgos vamos a ver cómo se definen funciones, variables independientes y propiamente las ecuaciones diferenciales. Bueno, para esto igual vamos a requerir importar la librería. Yo voy a hacer lo mismo de SymPy, importa todas las funciones internas. Vamos a importar la librería. Bueno, aquí está conectándose y ya se conectó. Entonces ya tengo todas las funciones de SymPy importadas dentro de este cuaderno. Entonces, bueno, aquí yo estaba viendo unas notas rápidas sobre ecuaciones diferenciales. Existen muchos métodos, variables separables, ecuaciones homogéneas, lineales, exactas, de tipo Bernoulli, etcétera. Y bueno, esto es toda una materia de ingeniería. Vamos a ver algunos ejercicios generales. Las ecuaciones diferenciales generalmente son modelos que involucran la tasa de cambio de una variable con respecto a otra y cómo se relaciona esa variable, por ejemplo aquí la y, con respecto a sus
otras variables. Y es una función, una variable dependiente, x es una variable independiente. Ejemplos de ecuaciones diferenciales en ingeniería podrían ser razones de cambio, por ejemplo, flujos másicos, flujos volumétricos. Diferencial de masa con respecto al tiempo es un flujo másico. Cambios de concentración, si estamos analizando un reactor, por ejemplo, con respecto al tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para esto pueden ir aquí al repositorio a la parte de ecuaciones diferenciales. Previamente había escrito un pequeño tutorial que vamos a ir siguiendo. Entonces, bueno, importamos la librería y en caso de que su programa no utilice directamente LaTeX, pueden forzar a que se utilice LaTeX como el visor predeterminado de ecuaciones. En Google Colab se tiene ya directo, entonces este comando no es necesario. Si no se tiene LaTeX, se usa por defecto un visor que se llama MathJax, que bueno, básicamente nos dice cómo se muestran las ecuaciones, tal como lo hemos visto aquí en el cuaderno. Entonces ya tengo importada la librería. Ahora, bueno, esta función se las voy a explicar a grandes rasgos. Van a ver por qué la utilizo. Casi siempre que estoy definiendo ecuaciones que involucran más de una línea, se amontonan una sobre otra. Entonces tenemos que estar imprimiendo, por ejemplo, líneas vacías entre cada ecuación para evitar que se acomode, que se acumule. Bueno, esto lo vemos en un momento. Entonces el primer paso para resolver ecuaciones diferenciales, supongamos yo quiero resolver alguna de estas, sería definir las variables independientes. Para definir variables independientes, lo hacemos igual que en el caso de funciones, por ejemplo. Por ejemplo, x, si es una variable independiente, la definimos como una variable simbólica. X es igual a symbols x. Entonces esto reconoce que x es una variable simbólica. Indentación inesperada. Si tienen aquí un espacio, hay que borrárselo de modo tal que el comando comience exactamente en el inicio de la línea. Entonces ya, x es una variable simbólica. Si yo quiero definir funciones o variables dependientes, yo lo puedo hacer de manera explícita con el comando que se llama function. Por ejemplo, si quieren que y sea una función de x pero solamente simbólica, el comando es este, función, y yo le quiero decir esta función es una función simbólica de x. Entonces vamos a pasarle argumentos de este tipo. Pueden definir solamente esta función como una función general sin especificar que depende de cuáles variables independientes. Aquí se definieron las variables x, y y z como variables simbólicas, pero independientes. Es decir, las funciones pueden depender de estas variables independientes. A las funciones yo le llamé, por ejemplo, f, g o m de z.
Aquí le estoy diciendo explícitamente las funciones simbólicas dependen de las variables independientes. F depende de X, G depende de Y, M depende de Z. Podríamos hacer que una función dependa de varias variables, por ejemplo. Esto lo analizamos en un momento. Por ejemplo, las funciones de dos o más variables se definen como una función primero indefinida, h directamente, pero luego pueden especificar esta h depende de x y depende de y. Se mostraría así. Y bueno, luego de eso ya pueden ustedes definir las derivadas. Vamos a continuar con el ejemplo. Hasta aquí hemos definido las funciones simbólicas en términos de las variables independientes. Tenemos la función simbólica y que depende de x. Noten que si yo le vuelvo a preguntar cuál es el tipo de y, aparentemente no está definido el tipo. Solamente me dice que y es una función. Okay, vamos a continuar. Lo que yo quiero es definir una expresión. Por ejemplo, esta de aquí o cualquier otra de estos ejercicios. Vamos a definir esta de la siguiente manera. Ya tengo la variable independiente, ya tengo la función. Entonces ahora el tercer paso sería definir le voy a llamar las diferenciales de la función. Bueno, ¿cómo definimos las diferenciales? Si yo ya sé que y es una función de x, yo puedo mostrar la primera derivada, por ejemplo, de esa función, que se mostraría de la siguiente manera. Esa función y la puedo llamar como y directamente, luego un punto, y aquí me muestra todos los métodos que están asociados a esa función. Hay diferentes métodos, por ejemplo, podemos ver cualquiera aquí en información. El que yo busco es un método para diferenciar, que es diff, este de aquí. De hecho, tenemos métodos también para integrar, para evaluar, para sustituir, para expandir, etc. Entonces, bueno, yo quiero este método que es diff, y como argumentos le digo con respecto a qué variable simbólica quiero que derive. Entonces le doy correr y esta es la forma en la cual yo puedo representar la derivada de esa función y. Si esta fuera primer orden, este es primer orden, es la primera derivada, se escribiría así. Si quieren definirla de segundo orden, hacemos lo mismo, y.diff x, y eso lo vuelvo a derivar con respecto a x. Le pongo x, x, y eso me debe de generar la segunda derivada. Entonces de esta manera yo puedo definir derivadas o diferenciales de cualquier orden. Si aquí fuera de orden 3, le pongo primero con respecto a x, con respecto a x, con respecto a x, etc. Esta sería la de segundo orden. Esta sería la de tercer orden y así sucesivamente. Si quieren investigar los métodos, simplemente ponemos la función, luego punto, y aquí deben de aparecer todos los métodos disponibles para esa función. Para este, por ejemplo,
Aquí me dice requiere símbolos y es posible que requiera suposiciones iniciales. Esto en el caso de que le pongamos más argumentos. Hay forma de evaluar la diferencial. En caso de que fuera una expresión numérica, de evaluarla cuando la variable independiente toma cierto valor. Entonces, bueno, lo que les comentaba aquí es que cada vez que yo muestro esta variable, noten que aquí se amontona. Si quisieran evitar que se amontone, basta con imprimir una línea aquí vacía, por ejemplo, entre ecuación y ecuación. Aquí ya la separó. Y como esto es repetitivo, aquí les voy a mostrar un truco. Por ejemplo, si quieren definir una función que haga esto cada vez, yo le voy a llamar L nada más, sin argumentos. Entonces, en lugar de estar escribiendo entre cada línea todo el print, ahí definí una función que se llama L, que llama ese print. Y ya la separo. Digamos, en lugar de estar escribiendo todo esto, aquí se ejecuta la función, se ejecuta aquí. Entonces ya sabemos definir variables independientes, sabemos definir variables dependientes, que son propiamente funciones. Entonces ya podemos resolver ecuaciones diferenciales. Para resolver ecuaciones diferenciales, la sintaxis es sencilla. Vamos a usar el comando dsolve, que es muy similar a solve, pero para ecuaciones diferenciales. Entonces la sintaxis es idéntica a solve, es dsolve. Como argumentos va a tener la expresión o la ecuación diferencial y coma la función o respecto a qué función yo quiero solucionar esta expresión. Por ejemplo, acá este problema se reduce a encontrar la función y tal que cumpla que su primera derivada sea igual a esta expresión. Aquí en términos de la misma y. Entonces, bueno, para resolver una ecuación diferencial, entonces, la voy a poner aparte. El ejemplo que vamos a resolver es el que está ahí escrito. Digamos, yo quiero resolver esto. dy en dx igual a x cuadrada más 1 entre 2 menos 2y. Entonces la escribo como ecuación. dy entre dx igual x al cuadrado más 1. Aquí sí es con circunflejo. Y eso entre 2 menos 2y. Esa es la ecuación diferencial que quiero resolver. Voy a poner paréntesis ahí y le voy a poner paréntesis acá. Si quieren que se vea en dos líneas, me parece que para escribirla en LaTeX es un comando que se llama fraction. Fracciones y binomiales. Es este.
fraction, 1/4. Por ejemplo, aquí me escribiría 1/4. Ok, si lo quieren así, entonces en lugar de escribirla como lo veíamos ahí, es directamente barra invertida, fraction, de eso. Y aquí ya aparece así, que sería como Pueden hacer lo mismo para esta, por ejemplo. Igual es barra invertida, fracción. Ponemos entre llaves el numerador y entre llaves el denominador. Y borramos el operador. Entonces así se escribiría si lo quieren escribir como una fracción. Aquí voy a eliminar. Entonces para este ejemplo yo necesito definir esta expresión. Entonces le voy a llamar ecuación o expresión o como sea. Y la voy a representar en términos de las variables que ya definí. Entonces esta dy en dx la puedo expresar así, como una ecuación o propiamente como una expresión. Hay diferentes métodos. Aquí en el repositorio, por ejemplo, aquí mostraba cómo definir una f de x, g de y. Para derivadas parciales, en un momento podemos ver algunos ejemplos. Si tienen una función de dos variables, por ejemplo acá arriba definí que la función h era una función de dos variables. Si es de dos variables y se deriva solamente con respecto a una, automáticamente esta librería la reconoce como una diferencial parcial. Esta también. Existe la diferencial de h con respecto a x. Entonces aquí mostraba también cómo definir segundas derivadas, etc. Este es otro ejemplo que había resuelto. En un momento revisamos esto. Entonces vamos a continuar con esta expresión. Para definir la ecuación, a grandes rasgos, la definimos de esta manera. Noten que aquí estaba como una igualdad. dy en dx igual a menos a1 sobre x cuadrado. Hay dos formas. Una es directamente como una ecuación tal y como está aquí. Otra es reorganizar esta ecuación para que sea igual a 0. Cualquiera de las dos es válida. Si la quieren como igualdad, yo voy a definir aquí eq, donde el primer término es el lado izquierdo de la igualdad, que sería la derivada de y. Le voy a poner y.diff con respecto a x. Y esa es igual a esta expresión. Entonces el numerador es x al cuadrado más 1 entre el denominador, que es 2 menos 2y. Si aquí luego piden que muestre la ecuación, se debe demostrar como la tenemos ahí arriba. Entonces primera derivada de esta y de x es igual a x cuadrada más 1 entre 2 menos 2 veces la función y de x. Ya tenemos entonces especificada la ecuación diferencial. Para resolverla, hacemos lo siguiente. Aquí vamos a encontrar la solución general. Me refiero a la solución general porque realmente hay muchas soluciones de funciones de y, funciones y de x que cumplen esta operación. Esto porque cualquier función de y que involucre una constante
podría ser la solución de esta ecuación. Por eso se le llama solución general. Entonces, digamos, si yo quiero resolver, voy a utilizar dsolve, que es esta de aquí. Me dice darle el valor de la función o de la expresión. Y bueno, hay muchos otros argumentos. Los pueden leer aquí con más calma. En hint se le dice de qué tipo puede ser la ecuación diferencial. La mayoría de los casos no es necesario. Solamente se le dice encuentra la solución de la ecuación diferencial dada en el primer argumento con respecto a la función que yo definí. Yo voy a encontrar la solución de esa ecuación con respecto a y. En hint, por ejemplo, acá más abajo debe de venir hint. Pueden leerlo ya con más detenimiento, pero por ejemplo aquí, hint es un consejo que ustedes le dan al resolvedor, al menos de cuál es la clasificación de esa ecuación diferencial. Pueden darle un valor supuesto de la solución, etcétera. Ok. Bueno, en un momento revisamos a detalle esa parte. Si queremos resolver esta ecuación, le voy a decir resuelve esa ecuación para y. Es decir, de la expresión que tengo acá arriba mostrada, encuentra y. Si yo le doy correr, estas son las expresiones. Y bueno, si lo quieren que se muestre un poco más como una ecuación, pueden hacer lo siguiente. Esta yo la voy a guardar en una variable que le llamo solución. Me va a dar lo mismo. Esa es la solución. Vamos a intentar lo siguiente. Esa solución se supone que es una lista indexada donde el primer valor es esta. Voy a darle una nueva celda de código. Y la segunda solución es este. Como es una lista, yo estoy llamando los elementos de la lista. El elemento 0 y luego el elemento 1. Estas son las soluciones de la ecuación diferencial de acá arriba. Se le llama solución general porque está en términos de una constante. Estas constantes C1 y C2 dependen de condiciones frontera, de valores que se nos dan generalmente en los problemas o en los modelos, que toma la función cuando yo conozco algún valor. Por ejemplo, estas son condiciones frontera. Y evaluada en -3 es igual a 4. Y evaluada en -3 es igual a -2. Entonces yo tendría dos ecuaciones con dos incógnitas y puedo encontrar la solución particular. Eso se podría hacer de manera sencilla. Realmente lo más complejo sería encontrar la solución general, porque tengo que aplicar varios métodos. Si es de variables separables, bueno, es más sencillo, pero generalmente no todas las ecuaciones diferenciales son de variables separables. Entonces esa es la forma generalizada de resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí?
Ninguna, doctor. Ok. Vamos a continuar entonces para la siguiente parte. Este también se los voy a guardar y se los subo ahí como referencia. Y en este archivo que les estaba mostrando del repositorio, hay más ejemplos así más sencillos. Por ejemplo, aquí se resolvió esta ecuación diferencial de y en dx igual a 1 entre x cuadrada. Hay dos formas, una es plantearla tal y como lo tenemos aquí, otra es despejarla o bien igualarla a cero más bien. Esto sujeto a la ecuación, a la condición frontera y evaluada en x igual a 1 es igual a 5. Entonces, bueno, esta fue sencilla porque es de variables separables. Y se encontró el valor de C a partir de esta condición frontera. Aquí se definió exactamente igual. Y esta es la solución general. En este mismo enlace pueden encontrar otros ejemplos. Este era un problema de aplicación, la ecuación de flujo de transferencia de calor en dos dimensiones en coordenadas cilíndricas en estado estacionario. Bueno, este modelo es un poco más complejo, bueno, esto yo lo di en una clase de transferencia de calor, aunque bueno, no es el objetivo aprender propiamente de transferencia de calor, solo pongo el modelo sujeto a estas condiciones frontera. Entonces la solución general debería de ser que aquí la variable independiente es radio, R, y la variable dependiente es la temperatura. Entonces para definir esta ecuación de acá arriba, que es diferencial con respecto a R de radio, por diferencial de temperatura respecto a R es igual a 0, definimos primero R como variable independiente, T como función que depende de R, aquí está, y la ecuación propiamente, que es la diferencial de R por diferencial de T con respecto a R con respecto a R. Eso es esta ecuación. R por dt entre dr y la derivada de eso. Entonces, bueno, igual si quieren ver más a detalle esta solución, aquí después de esto el programa lo expande como una derivada de un producto y obtiene la solución. Será la solución. Noten que para SymPy, si nos dice log, en realidad es logaritmo natural. Logaritmo natural de R es igual a logaritmo base 10. Allá hay otras ecuaciones, si gustan ya pueden verlo con más calma. Esta es una ecuación de Laplaciano. Pero bueno, a grandes rasgos, esos son los pasos generales para resolver ecuaciones diferenciales utilizando la librería SymPy. Se los dejo ahí en el repositorio también por si lo quieren analizar con más calma. Esta es la forma generalizada. Para la siguiente parte vamos a tomar, nos quedan más o menos 20 minutos. La siguiente parte va a ser sobre gestión de bases de datos, muy rápida. Vamos a ver la introducción, la sesión de hoy. Y en la siguiente sesión vamos a ver propiamente cómo trabajar con los datos dentro de la sesión. Entonces, bueno, vamos a cerrar esta parte. Sí se está grabando la sesión. Ok. Para esto vamos a utilizar una librería que se llama Pandas. Es una librería de gestión de bases de datos muy utilizada. Aquí se menciona, Pandas es una
librería rápida, poderosa, flexible y fácil de utilizar. Además es de código libre para análisis de datos y es una herramienta también de manipulación de datos. Básicamente está escrita en el lenguaje Python. Hace uso de algunas librerías, particularmente la librería NumPy de vectores y matrices. Entonces, la página oficial es esta. Pero bueno, existe mucha documentación. Si quieren ahondar más en el tema, aquí yo les voy a mostrar el uso básico de esta librería. Voy a utilizar Spyder porque me va a permitir trabajar con archivos locales de manera más sencilla. Yo quiero trabajar con una base de datos que tengo por aquí. La voy a abrir y la quiero importar a Python. Mi base de datos se las voy a mostrar primero, es en Excel. Debe estar aquí. Es una pequeña tabla. La voy a abrir. Es una tabla de una ecuación muy utilizada en ingeniería, particularmente ingeniería química, para calcular presiones de saturación. Es la ecuación de Antoine. Y bueno, yo quiero que una tabla que muestre datos referentes a las constantes de esa ecuación esté disponible para trabajar en Python. Aquí se está abriendo. Ok. Y bueno, mientras abre les voy a hablar rápidamente de la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine a grandes rasgos. Básicamente la ecuación de Antoine relaciona dos variables, la presión de saturación de una sustancia en términos de la temperatura de saturación. Que bueno, es esta, ¿no? Digamos, el logaritmo base 10 de la presión de saturación de una sustancia es igual a una constante A menos una constante B entre la temperatura absoluta del sistema, sería también la temperatura de saturación, más una constante C. Las constantes A, B y C dependen de cada sustancia. Vamos a mostrar esta tabla. Esas constantes dependen de cada sustancia. Por ejemplo, bueno, yo ya tengo aquí una tabla de Antoine para muchas sustancias. La referencia es un libro que se llama Propiedades de gases y líquidos, del autor que se llama Prausnitz. Y vean que yo tengo aquí numerados por índices todas las filas. Cada fila es una sustancia. Aquí está en inglés, pero bueno, la primera es tetracloruro de carbono. Este es el nombre de la fórmula. Este es el nombre, esta es la fórmula, este es el valor de la constante A, el valor de la constante C y un valor de temperatura mínimo y máximo para el cual se puede aplicar la ecuación de Antoine. Entonces esta es una base de datos relativamente grande. Si yo me muevo hasta abajo, son algo así como 700 sustancias. Ahí creo que faltaron las del agua. Pero bueno, yo quiero trabajar con esta base de datos en Python. El primer paso sería tenerla guardada en Excel. Yo ya la tengo guardada en Excel. El segundo paso sería importarla dentro de mi programa. Entonces yo primero necesito aquí en esta carpeta, este icono de carpeta, definir la carpeta de trabajo de Python. Entonces hice clic ahí y voy a cambiar mi carpeta de trabajo a donde yo tengo ese
esa base de datos. Lo tengo ahí y lo tengo aquí. Si le doy seleccionar carpeta, noten que aquí ya cambió y ya lo verificó. Entonces, en esa carpeta yo tengo esa base de datos, en archivo XLS o en archivo XLSX o en CSV. Que bueno, ¿cómo está organizado este archivo? Si yo voy a bloc de notas, lo voy a abrir con bloc de notas, vean que cada fila está representando los valores de cada sustancia. Aquí separados por comas cada columna. Columna 1, columna 2, columna 3, etc. Y bueno, ¿cómo trabajo con pandas? Estos son los pasos. Aquí yo los puse previamente en un bloc de notas. Primero vamos a importar la librería. La librería se importa, igual que todas, importar la librería pandas. Y la pueden importar con un pseudonombre. Entonces, si corren eso, les debe de importar la librería. Ahí, bueno, ahorita le está corriendo, le está importando. Si no les devuelve ningún mensaje de error, significa que ha importado la librería. Entonces, listo. Ya importó la librería. Aquí me dice importaste la librería, pero seguramente no está en uso. Ajá, importada pero sin uso. Es porque apenas es el primer comando. Entonces, bueno, importar la base de datos aquí es tan sencillo como este comando. Para importar la base de datos, ese es el comando. pd.leerExcel, luego el nombre del Excel. Aquí, bueno, yo les voy a dar el nombre de mi archivo, que es este. Si lo volví a abrir. Si quieren evitar errores, pueden hacer clic derecho, renombrar, copiar todo. Yo ahí le di control C. Y ya acá en Spider, el nombre se le pasa como un archivo de texto, es decir, el título entre cadena de caracteres o entre estas comillas simples. Y yo le voy a decir importa la hoja. Aquí es la hoja, el nombre que tengan aquí. Hoja 1. Y bueno, de inicio, esto se puede guardar en una variable. Yo le voy a llamar datos y lo voy a importar. Me dice que no existe este directorio. Vamos a ver si escribimos el nombre bien. Noten que acá arriba se me cambió la carpeta. Entonces, bueno, para evitar que se cambie la carpeta, les recomiendo siempre guardar. Le voy a dar guardar a este archivo en la misma carpeta, que es aquí. Puede ser cualquier carpeta. Ahí. Esto sería... Y aquí lo voy a llamar bases de datos.py. Ya lo guardé, entonces vuelvo acá a definir la carpeta, que es esta. Listo, ya tengo guardado este archivo, ya tengo redefinida la carpeta. Lo voy a volver a correr. Y... ok, me dice que le falta una dependencia para leer XLSX. Si no les reconoce XLSX, abran el Excel,
guárdenlo como XLS y lo vuelven a correr. Aquí yo ya lo tengo guardado también como XLS. Lo voy a guardar. Si aún así le sigue sin funcionar, yo hice lo mismo. De hecho, depende mucho de las librerías que tengan instaladas. Le pueden dar archivo, guardar como y guardarlo con otro nombre. Esto es más rápido. Por ejemplo, yo lo puedo guardar como CSV, y bueno, le puedo dar guardar. Ahí creo que ya existe, lo reemplazan. Y luego de eso, el comando es directamente read-csv. Entonces ahí ya no necesitarían CSV. Decirle en qué hoja está, porque un CSV es solo un archivo de texto. Entonces vuelvo a guardar. Probablemente algunas dependencias no las tengo correctamente instaladas. En caso de que no las tengan instaladas, pueden reiniciar el kernel o pueden investigar qué dependencias no están instaladas. Dado caso que les siga sin cargar, lo podemos ver. Aquí me había faltado CSV. Aquí yo ya lo estoy importando más bien como CSV. Excel a veces genera problemas dependiendo de la versión que tengan del Office. Casi siempre yo les recomiendo el Excel, lo pueden guardar como CSV y utilizar este comando. Entonces, bueno, ya no me dio error. Si ustedes van aquí al explorador de variables, yo definí la variable datos. Le voy a dar doble clic como un tipo que se llama data frame, o bueno, una matriz de datos a grandes rasgos, pero noten que estos son los datos del Excel y ya están aquí organizados. Son estos, donde la primera columna es la numeración, la segunda es la sustancia, la tercera es la fórmula, etcétera. Entonces ya lo importé y yo ya puedo trabajar con esto. Si quieren llamar cualquier valor de aquí, de inicio todo esto está guardado en una sola variable. La variable se llama datos y el tipo es un data frame. Si yo le quiero preguntar aquí en la línea de comandos o acá, vamos a esperar un momento, ok. Por ejemplo, yo le llamé datos. Si yo quiero mostrar esos datos, ejecutan el comando datos, le dan enter y bueno, aquí lo voy a reorganizar. Esta es la tabla y noten que está separado por línea y por columna. Entonces aquí solo mostró del 1 al 5, los primeros 5 y los últimos 5. Me dice son 701 filas por 8 columnas. Entonces yo ya lo pude importar, ya importándolo yo puedo ya trabajar con algunas cosas. Puedo extraer un valor con este comando, con el comando add, donde le doy entre corchetes la fila y luego la columna. Por ejemplo, digamos que yo quiero aislar este valor de C. De C para el tetracloruro de carbono. Si yo lo quiero aislar, le digo de la variable datos, punto, localiza o locate. El primer argumento es la fila
tiene un índice interno que empieza desde 0. Este es el que yo le doy, no este, porque esta era una columna establecida por el usuario. Le puedo decir, por ejemplo, si yo solo le doy log 0, noten que me aísla los datos solamente de esa sustancia. Estas serían las columnas de la fila 0. Sustancia 1, tetracloruro de carbono, su fórmula, valor de A, valor de B, valor de C, temperatura mínima, etc. Entonces, si ustedes quieren especificar explícitamente la columna, como es de texto, le vamos a llamar, por ejemplo, A. Ok. Aquí el error es que está buscando la A, pero seguramente no se llama exactamente A. Está buscando de la fila 0 el valor que tenga esta A. Probablemente haya un espacio por ahí perdido. Nos pasó una vez con unos alumnos. Parece que hay un espacio antes de la A, ¿no? Sí, probablemente si yo abro esto, si quieren ver cómo está su base de datos, voy a abrirla con bloc de notas. Si tienen razón, es un espacio, luego la A y otro espacio. Y solo pasa en la A. Entonces, bueno, si lo quieren corregir es más fácil a lo mejor hacer eso. Borré los espacios, lo guardan. Me va a pedir seguramente sobreescribir. Está siendo utilizado por otro proceso. Bueno, es que no lo puede sobreescribir porque lo tengo importado aquí a Spider. Bueno, vamos a usar la etiqueta tal como está de esa variable A, que era espacio A espacio. Aquí ya me aisló el valor. Entonces así lo pueden aislar. Solamente ocurrió eso con la A, pero ya me dio que de esta fila, esa A vale 6.89. Entonces sí está correcto. Yo le puedo pedir la B. Aquí se llama B. Y aquí se llama C. Y yo puedo hacer operaciones. Por ejemplo, esa C por 10. Multiplico esto por 10 y me da el resultado. Entonces ya pudiendo aislar estos valores, ya podemos hacer cualquier operación que ustedes quieran con esta base de datos. Bueno, en esta sesión ya se agotó el tiempo, pero en la siguiente sesión vamos a ver cómo podríamos realizar cálculos con esta base de datos o con cualquier otra base de datos que a ustedes les gustaría analizar.